Buenas tardes. A continuación vamos a hablar un poco sobre lo que es la evolución histórica del sistema financiero, lo cual hemos decidido dividirlo en algunas partes para tener una mayor comprensión. Primero vamos a hablar de los antecedentes históricos que tenemos y lo cual consta desde los inicios del sistema financiero, que consta desde el año de 1832 hasta 1859. Como tal, en 1832 se crea la primera ley de monedas, la cual establece como tal que se controle este sistema biometálico por medio de cosas como el oro y la plata, lo cual daba valor para poder hacer intercambios como tal. 5 años más tarde, después tenemos la creación de la contribución general, el cual era un impuesto a préstamos y capitales. Y 2 años más tarde se tiene la autorización para poder crear el Banco de la República. Y 20 años después de eso, se funda como tal el primer banco particular de Luz Zaraga en Guayaquil, el cual es el primer banco que nosotros tenemos en Ecuador. Después de ello tenemos la expansión bancaria, que consta desde 1860 hasta 1869. Cosas a rescatar es que en 1860 se crea la caja de amortización en Guayaquil, la cual era para emitir billetes. 2 años más tarde se funda el Banco del Ecuador y este se convierte en el primer instituto emisor también de lo mismo o también de otras cosas como títulos, entre otros. Y 3 años más tarde, hasta 1867, pues también tenemos que se crea el Banco de Circulación y Descuentos, pero también tiene un cierre forzado y se promulga una nueva ley bancaria. Un año más tarde, hasta 1869, el Banco del Ecuador abre al público como emisor de billetes y adicional a ello se obtiene lo que es la Ley de Bancos Hipotecarios y la fundación del Banco de Quito. Después de ello tenemos lo que son las regulaciones y la consolidación. En el año de 1871 como tal, se obtiene la primera ley de bancos en cuanto a fondos de reserva y el control de utilidades. Para 1879 se tiene una subida internacional de la tasa de interés y 5 años más tarde se obtiene lo que es el cambio de peso a sucre para poder tener una regulación sobre las reservas de billetes y los reportes. 2 años más tarde, hasta 1887, la fundación del Banco Territorial como tal se obtiene y también las primeras cajas de ahorro que eran de artesanos amantes del progreso y Guayaquil. Después de ello tenemos como tal el asentamiento del Sucre y nuevos bancos. En 1890 como tal se decreta el Sucre como moneda única y oficial. 4 años más tarde se obtiene la fundación del Banco Comercial y Agrícola de Guayaquil, el cual se convierte en un motor económico del puerto, y un año después se obtiene como tal el primer billete en sucres emitido por el Banco Particular de Guayaquil. Y finalmente, hasta 1898 y 1899, Alfaro establece como tal o restablece el patrón oro, que consta como también otra, como la Ley General de Bancos que regula los bancos emisores. Y finalmente también tenemos lo que son las primeras cooperativas y cajas de ahorro, que consta desde 1900. Como tal, hasta 1900 solo dos bancos emisores había, que era el Banco del Ecuador y el Banco Comercial y Agrícola, pero 3 años más tarde, hasta 1906, se obtiene la creación de cooperativas y cajas de ahorro, como cual eran Pichincha, Luz y Progreso, y también empleados de comercio. Para 1906, ese mismo año, también se obtiene la fundación del Banco de Pichincha en Quito y finalmente en 1911 se obtiene la Caja de Ahorros de la Sociedad Obrera de Pichincha. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Ricardo Lema y yo voy a hablar acerca de los años posteriores. De 1912 a 1915, lo más importante sería la creación de la resolución del impuesto del 2 por mil a los dividendos repartidos. De 1917 a 1926, lo más importante sería la creación de la Caja de Ahorros de la Unión Ecuatoriana de Obreros, al igual que la transformación juliana y la creación de la Caja Central de Emisión y Amortización. En 1927 a 1929 son hechos muy importantes como la fundación del Banco Central en el país, al igual que en 1928 la fundación de la Superintendencia de Bancos y el Banco Hipotecario del Ecuador. En 1929 se da la Gran Depresión en la economía ecuatoriana. En 1931 a 1935, lo más importante sería cuando se estableció en Guayaquil la denominada Bolsa de Valores y Productos del Ecuador. De 1937 a 1940, lo más importante sería que la revalorización del oro y el control de cambios que quedó exclusivamente en manos del Banco Central del Ecuador.
De 1943 a 1947, lo más importante sería la creación del Banco Nacional del Fomento y Consejo Nacional de Economía, al igual que la firma de la Carta de las Naciones Unidas. De 1948 a 1965, lo más importante será la creación de Comisión Nacional de Valores, que más tarde será como la Corporación Financiera Nacional. También la creación del Banco de la Vivienda y la creación del Ministerio de Finanzas. Buenos días, hoy quiero hablarles sobre la evolución histórica financiera en el Ecuador. En los años 60, cuando se expidió la ley de cooperativas que reconocieron a estas organizaciones como entidades financieras sociales sin fines de lucro, poco después se crearon las bolsas de valores en Quito y en Guayaquil, lo que marcó el inicio del mercado bursátil en el país. Eh, Sin embargo, en la época de los 70 y durante los 80, Ecuador atravesó una fuerte crisis como inflación, devaluación, endeudamiento y políticas externas que aumentaron la pobreza. Esto afectó gravemente a la banca y generó desconfianza en el sistema financiero. En los años 90 se buscó modernizar el sector con nuevas leyes y apertura comercial, pero esa liberación también trajo riesgos. La crisis de 1999 con el criado bancario significó el colapso de la gran parte de la banca privada. En contraste, las cooperativas mostraron una mayor estabilidad y se consolidaron como una alternativa más confiable para muchos ecuatorianos. Con la dolarización en el año 2000 se recuperó la estabilidad monetaria y poco del sistema financiero volvió a fortalecerse. Ya en la última década, las cooperativas y la banca han logrado mayor solidez. Crecieron los depósitos, se aprobaron nuevas regulaciones como el Código Monetario y Financiero y se fortaleció el papel de la economía popular y solidaria. En conclusión, la historia del sistema financiero ecuatoriano es una mezcla de avances, crisis, pero lo que más destaca es la capacidad de las cooperativas de mantenerse firmes en momentos de inestabilidad y convertirse en un pilar importante en el desarrollo económico del país. Muy buenas noches, doctor Salazar. Mi nombre es Ángel Chicaiza y hoy les voy a hablar sobre los siguientes años. En el año 2001, la dolarización y la pérdida de emisión monetaria del BCE, regulación del capital mínimo para cooperativas. En el año 2002, inicio de la recuperación económica y estabilización del sistema financiero. En el año 2004 tenemos la normalización del sistema financiero. Captaciones y colocaciones retornan a niveles pre-crisis de 1998. En el año 2006 tenemos la creación de la Ley Orgánica Económica Popular y Solidaria, fortalecimiento del sector cooperativo y solidario. Tenemos en el año 2008 la reforma del BCE y creación de la Red de Seguridad Financiera, inclusión financiera y protección de depósitos. En el año 2010 tenemos la creación del crédito y utilidades, implementación del Código de Derechos del Usuario Financiero. En el año 2011 teníamos mayor crecimiento del crédito y consolidación de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. En el año 2012 tenemos la expansión del sistema financiero privado con incremento de activos y utilidades, manteniendo solvencia patrimonial. Muchas gracias.